respetables miembros de la prensa nacional e internacional presentes en esta oportunidad, agradecemos su presencia a esta convocatoria que ha realizado el colegio para dar a conocer los criterios, los comentarios, las observaciones, la posición técnica del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, su junta directiva y la Comisión de Asuntos Tributarios y Legales. En ese sentido, ante las diferentes situaciones que se están viviendo en este mes de enero, en virtud de la vigencia de la reforma tributaria, queremos dar a conocer los aspectos técnicos e importantes que el Colegio de Contadores Públicos ha analizado. En ese sentido, el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, atendiendo la responsabilidad constitucional, la ley de colegiación profesional y los estatutos que lo rigen, en participar en los temas de interés nacional, en febrero del 2012, previo a la aprobación de la ley de actualización tributaria, se envió en esa oportunidad al Congreso de la República las recomendaciones pertinentes. En agosto del año 2012 también se entregó a la Comisión de Economía del mismo Congreso un documento técnico de observaciones y cambios a las leyes aprobadas. En ese orden, el colegio considera que la reforma tributaria contenida en los decretos 4/2012 y 10/2012 que ya se encuentran vigentes es en general importante y positiva para nuestro país, pero un análisis realizado por el colegio ha encontrado que ambos decretos contienen una serie de errores y posibles inconstitucionalidades. Por esa razón es urgente que el Congreso de la República atienda las sugerencias para reformar dichos decretos y superar los problemas que está causando su aplicación práctica. Para ratificar lo anteriormente expuesto, citaremos algunos de los errores y posibles inconstitucionalidades que el Colegio de Contadores Públicos y Auditores ha detectado tanto en el decreto 4/2012 como en el decreto 10/2012. Veamos inicialmente lo relacionado con el decreto 4/2012. El artículo 19 de este decreto, adiciona el artículo 52A a la ley del IVA, introduciendo las facturas especiales por cuenta del productor de productos agropecuarios y artesanales, quienes, salvo que se encuentren inscritos como productores autorizados y registrados ante la administración tributaria como proveedores de los productos referidos a exportadores, quedan sujetos a dichas facturas especiales y al pago del impuesto sobre la renta del 5, 6 y 7% según corresponde. En ese sentido, la posible inconstitucionalidad está en lo siguiente: la ley no establece un procedimiento para que los nuevos productores puedan lograr su registro y no tengan que esperar por lo menos un año, de julio a junio del año siguiente. En estas condiciones, si este artículo no es corregido, es atentatorio contra los principios constitucionales de capacidad de pago y no confiscación, conforme al artículo 243 constitucional. Al someter forzosamente a los nuevos productores a una carga tributaria del 5% sin depurar la base imponible, también viola el principio constitucional de igualdad ante la ley, el artículo 4 constitucional, porque mientras los demás contribuyentes pueden elegir libremente otro régimen de impuestos sobre la renta que sí depura la base imponible, los productores y nuevos productores quedan obligados a pagar el tributo del 5% que no depura la base imponible. El artículo 47 del mismo decreto 4/2012, que se refiere a una reforma al Código Tributario Libro 5,
cobro de saldos deudores del sistema de cuenta corriente. Cuando los saldos líquidos y exigibles resultantes del sistema de cuenta corriente sean a favor del fisco, la administración tributaria avisará al contribuyente y requerirá el pago en un plazo de 5 días. De no hacerse el pago, se inicia un proceso de cobro por la vía económico o activa. En ese sentido, nuestro comentario es el siguiente: debe regularse adecuadamente la determinación de los saldos a favor del fisco y su cobro, para cumplir con el adecuado proceso administrativo y no transgredir el principio de debido proceso. Para que la administración tributaria determine un saldo a su favor, debe dar audiencia al contribuyente del impuesto que se le está cobrando. Cada proceso para determinar un impuesto líquido y exigible termina en el cobro del mismo y por la administración tributaria o en su desvanecimiento. Todos los procedimientos de cobro, por lo tanto, deben de realizarse de acuerdo al artículo 146 del Código Tributario, respetando el debido proceso. Temas relacionados con el Decreto 10/2012. El artículo 44, retenciones y contradicciones de tarifas en el régimen opcional simplificado sobre ingresos. En este sentido, el principal problema de este régimen es que la ley no permite pago directo. El sistema se rige por retenciones y ha dado lugar a ser un sistema complejo y con serias confusiones e irregularidades. El artículo 44 establece que los tipos impositivos serán 5 y 7%, a aplicarse gradualmente, en tanto que el artículo 46 señala que cuando se efectúe el pago directo se debe tributar el 7%. Después, el artículo 48 indica que el agente retenedor debe aplicar un 7% de retención. El artículo 173 establece que para el año 2013 se aplicará el 6% y del 2014 en adelante el 7%. De manera que hay una serie de confusiones en estas redacciones de estos artículos. Ante ello, recomendamos lo siguiente: enmendar los artículos 46, 48 y 173 para evitar estas contradicciones y que sean congruentes con el artículo 44. Aprobar en las modificaciones para que los contribuyentes del régimen simplificado realicen pagos directos sin ninguna restricción, es decir, anotando un sistema tributario simplificado. Establecer monto mínimo que quede fuera de la obligación de realizar retenciones, y en ese caso se sugiere una base mínima de 5,000 quetzales. Simplificar el sistema de retenciones para que se realicen en el mes de emitida la factura y su entrega en los primeros 10 días del mes siguiente. Para el régimen de empleados, artículo 78, constancia de retenciones. El sistema de retenciones a empleados con la nueva ley tiene complicaciones. Se establece la obligación de proporcionar la constancia de retención a los trabajadores a quienes se les retenga, dentro de los 10 días inmediatos siguientes de efectuado el pago de la renta. Esta forma de entrega de las constancias no es práctica en los casos de pagos semanales, quincenales o otra forma de pago a los trabajadores. Para simplificar el sistema de retenciones a empleados, se sugiere que el recibo de pago o comprobante contable de la planilla se utilice en lugar de la constancia de retenciones mensuales. También en el caso de los empleados, artículo 79, liquidación y devolución de impuestos a empleados. Si el empleado termina su relación laboral antes de finalizar el periodo, el patrono debe liquidar el impuesto, devolviendo o reteniendo la cantidad faltante según corresponda. En este caso, es necesario regular la forma en que el empleado documentará la deducción por el IVA pagado, ya que la ley establece que este IVA se demuestra con la planilla que se presenta en enero de cada año.
Asimismo, sugerimos que se pueda aplicar a las donaciones que ya estén documentadas y las primas de seguro de vida no total en caso los trabajadores las hayan pagado. Artículo 17. Rentas presuntas de los profesionales. En esta ley se establece la renta presunta a los profesionales de 30,000 quetzales mensuales, indicando que se presume de derecho, lo que legalmente no permitiría prueba en contrario. Nuestra recomendación es que se elimine las palabras de derecho. En el caso del régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas, iniciamos la exposición en el artículo 21 que se refiere a costos y gastos deducibles. En el numeral 4, aguinaldos y bonificación anual, el bono 14, se limita al 100% del salario mensual la deducción. Si bien es cierto, este concepto es amplio como lo indica el convenio de la OIT, en la práctica actual la autoridad fiscal ha considerado que el salario mensual es equivalente al sueldo base. Por lo anterior, no formarían parte de la base deducible aquellas bonificaciones y otras remuneraciones efectivamente pagadas y que son consideradas para el cálculo y pago de aguinaldo y bono 14. Es necesario modificar este artículo para conservar el derecho a gasto deducible del aguinaldo y bono 14 arriba del 100%, conforme los convenios internos en las instituciones y empresas y las ventajas de pago que se hayan tenido a los trabajadores. El numeral 24, referente a la deducción de viáticos en el exterior, también tiene un problema. En los casos de viajes, por ejemplo, a Centroamérica, en los que la persona se traslade en vehículos, no se podrá cumplir con lo que exige la ley al indicar que, para que proceda la deducción, se deberá demostrar y documentar la salida y entrada a Guatemala, la actividad en la cual se participó y los boletos del medio de transporte utilizado. En estos casos no se puede demostrar los boletos del medio de transporte, entonces sería un gasto no deducible conforme la literal de la ley. En este caso recomendamos cambiar la redacción y que se permita comprobar a través de otros medios la salida y entrada a Guatemala. El numeral 26, gastos de publicidad, establece que la publicidad será deducible cuando se efectúe en medios masivos, por lo que hay muchos gastos de publicidad que no se podrían deducir porque no se realizan por estos medios masivos. Recomendamos que se deje un concepto más amplio en el sentido de poder hacer publicidad en los medios existentes en nuestro país. El numeral 28, deducibilidad de pérdidas por diferencial cambiario, otro inciso muy importante, establece que la deducción está condicionada a compra-venta efectuada a instituciones sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. Por lo tanto, el diferencial cambiario realizado derivado de operaciones por medio de, por ejemplo, de bancos extranjeros podría ser no deducible. Se recomienda no limitarla o condicionarla a que se realice por medio de determinadas instituciones. El artículo 34, actividades de construcción y similares. En este artículo se establece la obligación de declarar bajo el método de lo devengado o de lo percibido, pero en ambos se le puede restar solo los gastos efectivamente incurridos en el periodo, lo que provoca una distorsión en el sistema contable de lo devengado y la base de lo acumulado. En un año, por ejemplo, pueden incurrirse en fuertes gastos que tienen que ser deducidos en los años siguientes, sobre todo en la actividad económica específica de la construcción. La redacción de los incisos 1 y 2 de este artículo deben mejorarse la redacción para adaptarlos a esta realidad. Finalmente, el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala sugiere al organismo ejecutivo y legislativo lo siguiente: ante posibles riesgos de desequilibrio presupuestario por la vigencia de las nuevas normas, exigimos el control y austeridad del gasto.
con el propósito de evitar el incremento del déficit.